Pregunta del diputado Ignacio Gil Lázaro, del Grupo Parlamentario Vox, que formula al ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Grande, Marlaska, ¿cuál es la responsabilidad del Gobierno en el transporte aéreo a la península de inmigrantes ilegales procedentes de Canarias? Gracias, señora presidenta. ¿Cuál es la responsabilidad del Gobierno en la invasión migratoria que sufre Canarias y, en especial, en el transporte de migrantes ilegales vía aérea a la península? Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Como usted perfectamente conoce, el Ministerio del Interior, y lo vuelvo a repetir, como se lo decía al señor Rojas, no organiza, no financia traslados de inmigrantes irregulares desde Canarias hasta la península. Y como hemos podido comprobar y comprobamos, ya esta supuesta diferencia de criterio ya han acercado ustedes posiciones en algo tan esencial como también son materia de derechos humanos, como es la política migratoria y política de Estado, de las que ustedes, todos ustedes, están bastante alejados. Señor Gil Lázaro. Señora presidenta, mire, señor ministro, 23.000 inmigrantes ilegales han llegado a Canarias en el último año, según cifras oficiales. Es decir, una auténtica invasión migratoria de la que es responsable este Gobierno, que ha renunciado a defender nuestras fronteras y cuya incompetencia y frivolidad constituye un permanente efecto llamada. Porque, mire, es un efecto llamada que en plena invasión migratoria un ministro del Gobierno diga que España necesita entre 8 y 10 millones de inmigrantes, o que Unidas Podemos, que es Gobierno, exija la regularización de todos los inmigrantes ilegales que viven en España, o que el Gobierno facilite el acceso al ingreso mínimo vital a esos inmigrantes ilegales. Y, desde luego, el colmo del efecto llamada es la imagen de esos 7.000 inmigrantes alojados en hoteles a pensión completa y piscina. Una ocurrencia que nos cuesta a los españoles 300.000 euros diarios, mientras aquí crecen las colas del hambre. Y el colmo es ya la secuencia: hoteles y vuelo, con llegada a aeropuerto de destino y puesta inmediata en libertad para circular libremente por las calles. Oiga, la campaña de promoción más perfecta para los intereses de las mafias y de las ONGs que les apoyan. Y usted viene a decir que el Ministerio del Interior no tiene nada que ver con todo eso y, además, que sería ilegal. Pero el ministro Ábalos, que lo tiene sentado ahí al lado, mientras que usted decía eso, reconocía que sí, ha habido algunos traslados puntuales. Y los traslados puntuales del señor Ábalos terminan en el reconocimiento por parte del señor Escrivá de 2.500 traslados y una inversión de 11 millones de euros. ¿Quién financia y organiza esos vuelos? Es decir, el desbarajuste y las mentiras de siempre. Por eso el problema crece. Marruecos les chulea, la industria turística Canarias está arruinada y cientos de vecinos desesperados tienen que organizarse para defenderse de las agresiones y robos de las que son víctimas diariamente. Es la consecuencia del discurso buenista de un Gobierno inútil que ha abandonado a los canarios a su suerte. A usted, a Sánchez y a Iglesias debería caérseles la cara de vergüenza. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Gil Lázaro. Le vuelvo a repetir que estamos realizando desde junio de 2018 política migratoria, lo que no se había realizado antes. Les recuerdo que el año pasado se redujo en un 50% las entradas irregulares, 2019. 2020, en los últimos meses, se incrementa, pero aquí todo el mundo olvida lo que he dicho en más de una ocasión: la pandemia, los efectos de la pandemia y el cierre de las fronteras. Les recuerdo, no obstante, que ya estamos haciendo política de retornos, que la policía, la Guardia Civil, de la que ustedes hablaban, con los medios que nosotros les dotamos, que son los necesarios y precisos, luchan contra las mafias tanto en África como en España. Se reduce en un 50% las posibilidades de entradas y esos flujos
antes de que salgan de África. Son muchas cuestiones, pero a ustedes les gusta la brocha gorda. Cuando quieran seguimos hablando de política migratoria, porque eso es lo que hace este Gobierno de una forma constante. Pero mire, es la primera vez que en esta legislatura le oigo a usted hablar de política migratoria. Y permítame que comparta una reflexión con usted sobre política migratoria. Abro comillas. En estos temas hay que actuar todos con el rigor, el sentido y el compromiso de hacer una política de Estado, con voluntad de dar realidad en las políticas concretas de inmigración y de extranjería a esos valores que nuestra Constitución define, valores de la tolerancia, valores de la solidaridad, valores del pluralismo. ¿Le suenan a usted estas palabras, señoría? Porque siempre le recuerdo algo de su pasado. Son palabras pronunciadas por usted en septiembre de 1996, cuando usted era portavoz de Interior en esta Cámara y hablando, evidentemente, sobre inmigración, la primera ocasión que le oigo en estos años. Qué lástima, señor Gil Lázaro, ver su radicalización. Qué lástima, señor Gil Lázaro, que lo que eran políticas de Estado para usted simplemente son discursos de taberna. Y mire, y qué lástima, le digo sinceramente, ver que usted intenta convertir cada semana estos plenos, desde hace ya muchos años, en algo completamente. Muchas gracias, señor ministro. Pregunta del diputado Carlos Rojas García, del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, que formula al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Grande Marlaska, considera que el traslado clandestino desde Canarias a la península de inmigrantes que entraron irregularmente a territorio nacional merece una explicación del Gobierno que se ajuste a la verdad. Muchas gracias, señora presidenta. La semana pasada ustedes incorporaron a Vox en el teje-maneje de los fondos europeos. ¿Dónde está el informe del Consejo de Estado, señor ministro? Y esto ocurrió ayer, señor ministro. En Canarias Podemos manifiesta su absoluto hartazgo del Ministerio del Interior en política migratoria. Eso lo dicen sus socios. Imagínense lo que pensamos los demás. Que su gestión en la inmigración es un caos no es una opinión, es un hecho. Traslados sin control, miles de inmigrantes en hoteles con un Gobierno que ni aparece ni toma decisiones. ¿A qué espera para solucionar la situación de Canarias? Canarias ni es ni puede ser Lampedusa, señor ministro. ¿Quién autorizó a los inmigrantes a viajar a ciudades que estaban confinadas? Ahora sabemos que fueron más de 2.000 traslados, cuando usted mintió desde el primer día. Dijo que no había traslados, señor ministro. Los inmigrantes que no tenían documentación, ¿cómo viajaron? ¿Qué les facilitó el Gobierno? ¿Por qué no se cumplió el confinamiento en ciudades que estaban confinadas, señor ministro? ¿Por qué lo hicieron a escondidas? ¿Por qué mintió? Hace un mes usted huyó del Congreso. Responda ahora. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias, señor Rojas. Veo que se trataban de separar un poquito de la extrema derecha, pero la pregunta que usted realiza es la misma que realiza la extrema derecha, como usted podrá ver. Parece ser que en derechos humanos están muy cerca. No huí, evidentemente, de este Parlamento. Parece que usted también hoy es un poco antisistema. Estuve acompañando a Su Majestad el Rey y a las víctimas del terrorismo. En tercer lugar, no ha habido ningún traslado clandestino de inmigrantes de Canarias a la península. Señor Rojas. Señor ministro, un respeto a las víctimas, porque cuando usted terminó ese acto no había empezado la sesión de control. Deje ya de mentir a esta Cámara. Un respeto también a esta Cámara, señoría. Usted ha mentido en la pandemia, ha mentido en la inmigración. ¿Cuándo empezó a fluir usted la mentira, señor ministro? ¿En la transición del buen juez al mal político? ¿O simplemente está usted de meritorio para imitar las mentiras del señor Sánchez? Señoría, ¿usted cree que es normal que ustedes no nos dejen entrar a los diputados del Partido Popular a Barranco Seco y sí le dejen a Bildu? ¿Quién le ha robado la decencia, señor Marlaska? ¿En qué lo están convirtiendo? Y ahora van ustedes y pactan con ERC esa mesa de la indignidad que rompe la convivencia en Cataluña a sabiendas de que va contra la Constitución. Señor Marlaska, usted tendría que haber comparecido en el asunto de los traslados de inmigrantes aquí desde el minuto 1, cuando salta el escándalo de los vuelos a Granada y a Barcelona, pero no lo hizo. Le echó la pelota al señor Escrivá, que tampoco quiso recogerla y no quiso comparecer en el Congreso. Y se despachó con un tuit, vaya racha de tuit, señor ministro, en el Gobierno, con un tuit, un ministro del Gobierno que dijo que cuidado con las denuncias policiales sobre el tema de la inmigración porque fomentaba la xenofobia. No, señor ministro, eso no se puede decir desde el Gobierno de España, porque aquí
Quien está trabajando para acabar con la xenofobia y luchar contra las mafias es la policía. Respétela y se hará nuestro respeto. Muchas gracias. Muy bien. Señor ministro del Interior. Muchas gracias, señora presidenta. Gracias, señor Rojas. Veo que sigue haciendo política de brocha gorda y con un tema tan importante y tan esencial y política de Estado como es el tema de la inmigración. Por eso, cuando nosotros llegamos al Gobierno en junio de 2018, empezamos de nuevo a hacer política migratoria. Mire, yo no escondo los problemas. Hemos tenido y tenemos una cuestión seria en Canarias con la migración. Una cuestión seria, consecuencia, entre otras muchas razones, de la pandemia, del cierre de fronteras, de la situación económica y social que están pasando los países de origen y tránsito en el África subsahariana. Para eso hay que trabajar con políticas estructurales. En eso se está haciendo. Se está trabajando en la lucha contra las mafias, como usted ha recordado, con la Policía y la Guardia Civil, dando más medios, dando medios personales y materiales, no con esos 12.000 efectivos que se perdieron durante sus 7 años de gobierno. Seguimos trabajando en relación y en convenios con los países de origen y tránsito. Estamos trabajando con las organizaciones civiles. Mire, su política de brocha gorda se manifiesta en la petición que realizó usted de viajar a Barranco Seco, de ir a Arguineguín. Evidentemente, todas las instituciones tienen el derecho de controlar al Gobierno, pero usted, en vez de pedirlo y solicitarlo a través, como correspondía, o de la Comisión de Interior, de la que usted forma parte, de la mesa del Congreso, para que todo el Parlamento, pero sí estuvo, evidentemente, el alto comisionado de esta Cámara, el defensor del pueblo, estuvo ACNUR. Nosotros no escondemos la realidad y la efectividad de eso. Pero le vuelvo a decir, seguimos haciendo política migratoria con una comisión interministerial, trabajando de continuo, reduciendo las entradas. Es cierto que el año pasado y en Canarias, como hemos dicho, hubo más entradas, pero se están afrontando y las consecuencias las tenemos al día de hoy, donde el problema evidentemente se está enfrentando con unas cuotas de eficacia y eficiencia y dentro del marco de la Unión Europea, como todo el mundo conoce, haciendo política en un tema difícil, pero que es un desafío para... Muchas gracias, señor ministro. Pregunta del diputado don Francisco Javier Ortega Smith Molina del